ustedes, tenemos hoy con nosotros a Julio Molina Font y estamos hablando de una cosa verdaderamente entrañable, ¿no? Y es los años 50, 60, 70 de Cádiz, ¿no? Habíamos hablado de las Eurekas, de las casas de Cádiz, los lavaderos, Julio. La historia, si los lavaderos hablaran, ¿eh? Es verdad. Si los lavaderos hablaran. Aparte de los tiestos que se metían allí en los lavaderos, algunas veces eran los primeros escarceos amorosos, Es verdad. se escondían allí, fueron también sitios de ensayo de las chirigotas, agrupaciones. y allí no había luz, con lo cual se encendían las velas. Las velitas, sí, hombre. Los niños jugando mientras las madres allí lavaban y tal y cual. Sí. Me ha también emocionado mucho el recuerdo en la calle Barrié de la tienda de Onofre. Ah, Onofre, me lo va a guardar. Eso era una niño, frase de un niño que era lo más pesado del mundo. Todo el día estaba allí. Onofre, me lo va a guardar. Anda, guárdamelo. No sea así, guárdamelo. Y era que le guardara las estampas que llegaban. Pero era un cachondeo allí. Los niños teníamos con él. Onofre me lo va a guardar. Era muy serio, Onofre. Es muy serio. Y lo que hacía era alquilaba novelas. Cambiaba novelas, pero como un alquiler era. Como un alquiler. Pues te cobraba una parte. O los tebeos también, que también se porque alquilaban. claro, nosotros no íbamos a comprar todos los tebeos, pero los leíamos todos cambiándolos. Sí, cambiándolos. Fueron los primeros también algunos de Superman. Que estaban hechos en México. Sí. Yo recuerdo, tú eres un poquito más mayor que yo, yo recuerdo Capitán Trueno, Jabato. Sí, bueno, Capitán Trueno, Hazañas Bélicas. Sí. Pero los primeros de Superman que eran unos tebeos mucho más consistentes, que eran más gorditos. Creo que estaban hechos en México, por lo menos la edición en español, ¿no? Una costumbre que tú comentas también, hombre, fíjate, yo he vivido en la calle Libertad, como se llama el programa, como bien dice el programa, es la reunión de los vecinos alrededor de la lotería y de la mesita camilla también, ¿no? Bueno, eso, los juegos, no había televisión. Sí. Con lo cual, bueno, pues la mesa camilla servía. La mesa camilla también tiene su historia. Sí. La mesa camilla servía para estudiar, servía para coser la señora, servía para tener las tertulias que se ponían familiares por la noche. Cuando hoy ya en las casas no se hablan por culpa de la televisión, entonces se contaban todas las historias, la historia aquella que nos contaban nuestras madres. Muchas veces algunas de estas historias me han servido a mí para algunos de mis libros, porque yo me acuerdo de la historia que me contaba mi madre de un tío suyo que había muerto en un naufragio, que dio lugar, esa historia que me contaba mi madre a modo de cuento, dio lugar a que yo me investigara. Y hiciera el libro sobre el naufragio del Carlos Izaguirre, ¿no? Sí. Y efectivamente, cuando después yo ya cogí la documentación, que me estremecí en algunos momentos leyendo el manuscrito, los testimonios de los pasajeros y de los tripulantes en los testimonios que hicieron ellos después del naufragio, contando cómo fue el naufragio. Te conmueve. Me ponían los pelos de punta. Y sobre todo coincidía todo lo que me contaba mi madre, coincidía en parte. Algunas cosas pues se habían deformado con el tiempo, pero en parte me contaba prácticamente lo mismo que yo estaba leyendo en las declaraciones esas. Bueno, pues la mesa camilla, la radio, por ejemplo, ¿te acuerdas? Batir de Perico y Periquín. Sí, y además con el ojo mágico. Eso no me acuerdo. ¿No te acuerdas tú? No, había unas radios que tenían el ojo mágico, que era como una válvula que se encendía más o menos verde para sintonizar. En vez de ahora que hay un LED, ¿no? Pues entonces era como una pantallita chiquitita, el ojo mágico lo llaman, y entonces es como si fueran lo de las máquinas de fotos, el diafragma, ¿no? El diafragma. Pues como un diafragma, y hacía de luz verde. Entonces, si se cerraba, es que cogía bien la emisora, ¿no? Y la familia se ponía alrededor escuchar, callado, todo el mundo escuchando. El zorro, yo soy el zorrito. El zorrito, para mayores y pequeñitos. Y bueno, lo de Ustedes son formidables, Cabalgata fin de semana con Bobby de Glané, Amarrosa, las mujeres cosiendo, escuchaban Gautier Casaseca, Gautier Casaseca, la Radio Sevilla con Agustín en Buena, todas las novelas aquellas que se repetían, tanto así que mira, en la calle Sagasta, cerca de la esquina de Ancha, después de Malé había un taller que arreglaban radio. Y había una señora allí que es la que cogía punto de media.
la ventana. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, ¿No se acuerdas tú? Sí, me acuerdo, siempre que el mostrador era una radio muy grande. Radio de todo estilo. Pues resulta que ellos tenían allí la radio puesta y había mucha gente que cuando iban por la calle y escuchaban ya la novela que estaban retransmitiendo, se paraban allí y escuchaban. Porque a lo mejor no le daba tiempo. No le daba tiempo a llegar a su casa. Es curioso. Y el Parodi, me acuerdo que tenía un altavoz en la puerta, en la puerta, y aunque estaba cerrado ya, el establecimiento seguía la novela para que la gente... Bueno, eso pasó luego mucho con la tele, ¿verdad? La televisión. Ponían el Vanguard. Exactamente. Y la gente en los escaparates. En el escaparate. Esto se lo decimos a los chavales y no se lo creen. Y había una costumbre en Cádiz que decía, vamos a salir a ver escaparate. Fíjate. No iban de compra, iban a ver escaparate. Y no compraban nada. Mi madre le gustaba mucho, me decía, hoy me voy a dar una vuelta, voy a ver escaparate. O a ver, por ejemplo, si había toro o lo que fuera, a ver ambiente. Iban a ver ambiente. Sí. Yo me acuerdo que los trofeos, los primeros años de trofeos, la gente salían a la avenida para ver los coches pasar que venían del trofeo. Exactamente. Esa era la prestación. Además era gratuito, era una diversión que no costaba nada, ¿no? Bueno, y los vecinos se reunían todos. En la calle Libertad éramos como una gran familia. Y allí en el piso de arriba se ponían los mayores a jugar a la lotería, nosotros de chiquillos a lo mejor estábamos por el suelo. Y se ayudaban mucho, los vecinos se ayudaban mucho, lo que hoy no se ve. Hoy hay gente que vive en tu misma casa que no los ve nunca. Es verdad, ni los conocen ni saben quién son. Es verdad. No, entonces era una gran familia. Una gran familia, se ayudaban unos a otros en un momento dado, siempre estaban pendientes de uno, ¿no? Claro, eran menos vecinos también por las casas, ¿no? Bueno, te digo una cosa, que en las casas del casco antiguo, en mi casa vivían, yo no sé cuánta gente en cada... Eran pisos grandes, desde luego, eran casas grandes, pero vivían bastante gente, ¿no? Y hoy, hombre, hoy es distinto, y las personas mayores se han quedado prácticamente solas, algunas no pueden bajar porque no tienen ascensor. Exactamente. Bueno, otra cosa, una costumbre muy típica era que a tu casa viniera el barbero, el que vendía ropa, el practicante, ¿no? Que tenía un artilugio y quemaba allí con el algodón. Sí, bueno, eso no podía hacer ni higiénico ni saludable, ¿no? Yo me acuerdo en mis tiempos que todavía yo he cogido esa época. Sí, llevar la cajita de la jeringa, con las agujas, llevarla y hervirla en la casa, ¿no? Exactamente. Eso lo he hecho yo. Con las pinzas de pean, se cogía la caja, se ponía con agua, se le echaba alcohol a la tapadera, se prendía fuego y con la llama esa azul se desinfectaba, digamos. Exactamente. Claro. Lo que pasa es que, claro, entonces no se conocía ni la hepatitis B, ni la hepatitis C, ni aquellas cosas de... Efectivamente. Bueno, otra cosa, Julio, las barberías que tú hablas de la barbería de la calle Nueva, de Nicolás. La higiénica, sobre todo primero de la Nicolás, la higiénica. La higiénica que estaba en la cuesta de Andalucía. Ahí iba yo de chico a pelarme. Entonces, Nicolás era el socio industrial. Sí. Y tenía un dueño, que era el socio capitalista, digamos, y el socio industrial era él, ¿no? El que trabajaba. El que trabajaba, y a media, ¿no? Sí. Y después ya se instaló en la calle Barrié, con una modernidad, una navaja. Es que claro, es que fue el primer barbero o peluquero en Cádiz que peló a navaja. Eso fue un boom, fue espectacular. Los chavales nos pelábamos. Te lavaban la cabeza, que eso no se veía, nada más que eso se veía en las peluquerías de señoras. Algunos no querían lavarse la cabeza porque parecía que eso, parecía un poco, su virilidad se podía tambalear, ¿no? ¿Cómo te has enterado, por ejemplo, de cómo se llevaba el negocio Nicolás? ¿Lo has preguntado o en este caso? No, yo que me pelaba en Nicolás. Claro, y ya tú sabías cómo de qué iba. Yo también. Yo desde niño me pelaba en Nicolás, ¿no? Y después estuve en la higiénica y después pasé a Nicolás, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en la higiénica, por las tardes, se veían pasar, lo que te contaba antes, las chicas que iban al Pai a bailar. Las cabareteras. Las cabareteras que iban con sus trajes de noche, con los cancanes y los abrigos encima, muy peinadas, con unos moños y muy pintadas. Y llamaba la atención porque en aquella época no iban tan llamativas. Tan llamativas. Bueno, si empezamos a hablar de bares, por ejemplo, yo recuerdo mucho, especialmente uno de la calle Feducci, que ponían como asadurita o... El Nansa. Estaba en la esquina donde está la farmacia ahora. Donde está la farmacia, se llenaba aquello. El olor que tenía, hacía unas papas con carne muy buenas. Muy buena también. Es que se llenaba, mi padre nos bares emblemáticos. Los camarotes. Los camarotes en la esquina de
Carnaval del Castillo con San José, sí, era también famoso. Sí. Algunos todavía perduran, como en Lima. Las palomas. ¿Perduran? Las palomas después ya quedó ya, más que paloma, se quedó ya en tortuga. Sí. Pero bueno, eran famosísimos. Ahí siguen. Bueno, y estamos hablando de bares, digamos, familiares, pero hay algunos con una solera, por ejemplo, taurina o flamenca, como la Privadilla. La Privadilla, eso sí que es una lástima. Es una lástima. Yo reivindico que ese piso que hicieran ahí se recupere y se vuelva a abrir la Privadilla con fotografía antigua. ¿Dónde habrán ido para todas esas fotografías, dos cabezas de toro? No lo sé, las dos cabezas de toro las querían tirar y creo que la compró o se la regalaron a Gómez, el de la pensión Andalucía que está en la calle Fiducci. Allí le hice yo la fotografía, y el dueño de los pabellones. Sí. Y después, cuando estuvieron haciendo reforma, creo que una de las cabezas estuvo en Manteca. Era el Palomero. Sí, dos toros, ¿no? Palomero y Jardinero. Además de con una... Que cuentan una anécdota muy buena del Cobo Peroche. Sí. Entonces, el Cobo Peroche paraba mucho en la Privadilla, como paraban otros cantadores y otros flamenco, taurino, esperando que llegara el embarcado, el señorito de turno, con el coche caballo, y lo montaran y se iban de juerga por ahí, ¿no? Pues una noche estaba allí el Cobo Peroche en la Privadilla y estaba cayendo... Tela, pero agua. Y en esto entra un señor con una mascota y una gabardina, chorreando, pone allí, se quita la gabardina, la cuelga, una copita. Y mientras te ponen la copita, empieza a mirar y a leer los carteles que había allí. Estaba la cabeza de Palomero, Palomero, 548 kilos, estoqueado por el marinero. Recibió 14 varas. Pues en aquella época, en 1800 y pico, o 1900 no había puesto todavía, pues solo puso... Los petos de los caballos. Los petos los Primo Rivera, creo, en tiempo de Primo Rivera. Entonces, claro, recibía Mataban muchas varas. 14 varas. Jardinero, estoqueado por Potoco, recibió 15 varas. Un cartel, una fotografía de otro toro allí. Berrendo, recibió 12 varas. Todos así, más o menos. Se vuelve el tío, se vuelve para la barra, y le dice así, lo mira al Cobo Peroche y le dice: toros como estos ya no salen hoy día. Dice, ni esta noche con lo que está cayendo. Es una anécdota que cuento. Bueno, allí es que ese sitio era un sitio emblemático. Aquí vinieron los mejores artistas, los mejores toreros y los mejores toreros y los mejores artistas. Ahí pasaban todos. Manolete era en un capítulo del libro último hablo el día que murió Manolete. Y hablo de que ese día tenía que estar en Cádiz. ¿Por qué? Porque había contratado ya una comida con sus amigos allí en la Privadilla. Fíjate. Porque toreaba en Linares el viernes. El sábado se venía a Cádiz y el domingo toreaba en el puerto. Entonces llamó a Antonio, el dueño de la Privadilla, para que le preparara la comida. Se iban a reunir con unos amigos allí y el pobre no pudo venir porque ese día murió. ¿Tú llegaste entonces a conocer al dueño de la Privadilla, Julio? Personalmente no. Era tío de un amigo mío. No vivirá a lo mejor, ¿no? Ya no vive, no. Antonio Delgado Soto se llamaba. En mi libro sale una fotografía de él, ¿no? Y de un autógrafo que le hizo Manolete dedicado a él, ¿no? Bueno, un sitio que yo recuerdo con una cierta ensoñación, porque fui pocas veces, pero me pareció absolutamente de embrujo, que era la cueva del Pájaro Azul, que todavía está la puerta allí, en la calle San Juan. Ya la puerta es cuadrada, ya normal y corriente. Han rehabilitado la casa, la cueva sigue ahí porque ¿Era un subterráneo? Un subterráneo, Eso lo encontraron de casualidad. Pues probablemente aprovechando de una de las galerías subterráneas de Cádiz. Seguramente son galerías. Algunos dicen que es un aljibe. Eso es muy grande para ser un aljibe. Porque yo me acuerdo de haber entrado allí, porque yo me acuerdo que la despedida de soltero de un hermano mío la hizo él allí. Que yo lo recuerdo cuando todavía estaba en su época de flamenco. Flamenco bueno. Allí estuvimos escuchando flamenco, comiendo pescado frito. O sea, una noche aquella estuvo
Después aquello ya se empezó a estropear. Sí. Empezó a entrar gente de otra y entonces aquello fue deteriorándose y ya la gente empezó a oírle y aquello. Pero fue una lástima. Porque los comienzos fueron espectaculares. Además también de buen flamenco, además el sitio es que era tan bonito. Sí, la entrada estaba como la cueva, y había allí, los dos porteros eran dos bandoleros. Dos bandoleros, entre ellos, el Cobo Peroche estuvo una época de bandolero vestido allí, ¿no? Sí. Otro sitio así emblemático, bueno, por supuesto que creo que continúa, la Manzanilla. La Manzanilla, sí. Eso debe estar de mencionar. Sí. Porque para que no se perdiera. Menos mal que su propietario, el actual propietario, y el hijo, que Pepe, el que está allí ahora, pues son unos enamorados del negocio y lo están manteniendo ahí a duras penas, pero sería una lástima, pues nada más que entrar y oler ese aroma que tiene. Y ahora hay una cosa interesante. Ahora han descubierto las vigas, las han dejado al descubierto. Ajá. Y te voy a contar la historia de eso. Sí, eso era una carbonería. Las carbonerías, las bodegas estaban en las carbonerías. ¿Sí? El vino que se vendía en las carbonerías era mejor que el vino que se vendía en las bodegas, porque parece que el carbón absorbía en la humedad y lo dejaba el vino en excelentes condiciones. Tanto así que el Recreo Chico era también una carbonería bar. Más que bar, o sea, se separaba, unos toneles, unos bocoi, separaban el carbón, digamos, de la barrita, ¿no? Sí. Y ahí taparon las vigas porque el antiguo carbonero se ahorcó. Y entonces el abuelo el padre de don Miguel, pues mandó tapar las vigas. Y estaban en un falso techo. Ahora, cuando han restaurado tanto el mostrador, que es de caoba, que es una preciosidad, como las vigas, pues han dejado las vigas descubiertas y es una maravilla. Es una maravilla como las han dejado. Bueno, y la calidad de los vinos, que uno lo que está bebiendo al final es una cosa ecológica, una cosa natural y maravillosa. Y maravillosa. Y sobre todo los años que lleva la Manzanilla abierta. Eso. Bueno, yo recuerdo también el Micay cuando se inauguró el culmen de la modernidad. ¿Te acuerdas de los gallegos de la Plaza de las Flores? Hombre, los gallegos y los gallegos chicos. Los gallegos chicos eran al lado, ¿no? Los gallegos chicos en la parte más donde se va estrechando la plaza, y los gallegos grandes estaban en el otro lado junto al freidor, que era enorme. Que lo compraba la gente el pescado al freidor y se lo comían los gallegos. Que era una maravilla también. Y después los cafés de Cádiz. Hay que ver el café Viena. Qué maravilla, qué categoría de café. Eso es una lástima también que se hubiera perdido, ¿no? Y sobre todo la decoración que tenía, con el salón de té aquí, con los cortinajes rojos de terciopelo y los divanes, aquello que... Qué bonito era aquello. El Café Madrid, ¿no, Julio? El Bar Madrid que estaba en la Columela, que era la de los futbolistas. Allí se reunían todos los futbolistas, se ponían en la puerta a ver pasar a toda la chavalería, ¿no? Y con los piropos aquellos que se hacían antiguamente, que ya también ha desaparecido. Bueno, vamos a hablar también, en Cádiz no hay freiduría, es el freidor, es masculino, ¿no? Es que aquí en Cádiz a las tiendas, digamos, femeninas se le llaman masculinas. Sí. Por ejemplo, a las freidurías se le llama el freidor. A las mercerías, el refino. El refino. Y a las tascas, el bache. El bache, o sea, exactamente. No sé por qué, pero es masculino. Siempre... Es masculino. Los freidores, llenos de Cádiz de freidores. Aquí había muy buenos freidores, quedan algunos, quedan todavía algunos, pero una lástima porque yo hago un censo de los freidores que había en Cádiz en aquella época, ¿no? Bueno, los ultramarinos de los montañeses, yo soy como buen gaditano, heredero de montañeses, y había por tocar, le decíamos el almacén. Y era un sitio de tertulia, por dentro. Por dentro, la asesoría. Que tenía allí su barrilito, y entonces allí donde... y después vino de Chiclana. La tapita pues era en el papel de estraza, como siguen poniéndolo por aquí en algunas tascas, digamos, típicas de Cádiz, ¿no? Como el manteca, ¿no? Exactamente. Yo entraba mucho en el de Columela Sacramento, Manolo y Piscín, pobre murió. Bueno, sí, de Piscín. Entraba yo con una pandilla de amigos, Diego Sale, que luego ha sido rey. Y Santa, la hermana. La hermana. Yo creo que vive
o Santa me parece que vive. Carmelina, no. Carmelina Santa, o Santa vive. No, yo creo que vive Santa. Santa vive. Carmelina que era profesora de corte y confesión. De corte y confesión. Mi mujer estuvo allí con ellos. Yo los conocía mucho a ellos, ¿no? Yo me reuní allí con Diego Sales, que ha sido rector, con Javi Martín Ordóñez, Lázaro, Guardencia, Perico, el hijo del Melu, venía también. Mucha tertulia. Y porque estaban los almacenes ultramarinos y después estaban las mantequerías, que eran ya otra cosa más, que era Martínez. Estaba la Antilla en la calle San José, donde están el balcón ese con las carátides. Sí, efectivamente, ahí abajo. Abajo pues tenía la Antilla. Que era como un grado... Es un grado más porque tenía exquisiteces. Ya. Eran almacenes de ultramarinos, pero con unos productos que normalmente no estaban. Estaba la pajarita. Era más... no, la pajarita no, la rosita. La pajarita era una... Era la rosita, la pajarita. ¿De dónde? La pajarita era una pastelería en la calle San Francisco. Más abajo en San Francisco, donde pusieron Fali después, estaba la Rosita. También era un bar, pero un tipo mantequería. Y entonces estaba Martínez en la calle San Francisco, estaba la Antilla. ¿Tú te acuerdas de una lechería en la calle Compañía, que nada más que servían leche? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, la lechería esa con la muy chiquitita. La holandesa, creo. ¿Nada más que leche? Sí. Esa le llamaban, ¿sabes cómo le llamaban esa? La lechería de los tuberculosos. Yo para escuchar a mi madre, cuando iba, le decía, cuando pasaba por San Francisco, le decía, mamá, vamos a entrar aquí a tomar. ¡Niños! ¡De los tuberculosos! Porque antiguamente a los tuberculosos necesitaban leche. Entonces decían la gente que iban a tomarse leche allí. Entonces, entrar allí en la lechería a tomarse un vaso de leche, te identificaban como tuberculoso. Es curioso, ¿eh? Sí. Bueno, otra cosa que siempre me llamó la atención es la peña del Atlético de Bilbao. ¿Tú te acuerdas de aquello? Sí, Vito, allí en la calle. ¿Cómo se llama la calle que vas a Guardillo para allá? Para... Santiago y Villalobos. Es Villalobos. Peña del Atlético de Bilbao. Y sus peñistas allí, todos defensores acérrimos del Atlético de Bilbao. Es curioso. Había cosas muy típicas, por ejemplo, que todavía sigue, aunque ya no es tanto, que era el escaparate de Durán, en la calle San Francisco, el escaparate de las Conchas. También yo a mi madre le gastaba la broma cuando pasaba y mamá, vamos a ver niño, que este escaparate de los soldados. Porque le compraban los soldados, compraban las cajitas con las conchitas y con esas cosas. Lo más careto del mundo entero. Y otro era Crédito Ruca, ¿no era? Crédito Ruca. Lepanto estaba en la calle Novena. Una juguetería. Y Crédito Ruca también bajando la cuesta. No, Crédito Ruca estaba en Columela con Rosario. Perdón, entonces yo digo una que bajaba por la calle Novena para hasta el Palillero. ¿Cómo se llamaba aquella? Arca. ¿No? Arca, ¿no? Que tenía... Unos espejos. Y hacía... Ese era Arca. Arca, es verdad. Arca. Entonces tenía digamos no diré yo, las columnas. Las columnas no, eran como pilares. Los pilares revestidos de espejos. Entonces los chiquillos nos poníamos y hacíamos con el pie así, parecía que estaba flotando en el aire, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos. Julio, vamos a tener que repetir. Porque es que se nos queda... Por lo menos no va a dar tiempo ni a jugar, ni nada que con no, es verdad. ni al trompo, ni al aro. Y eso hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Yo quiero terminar con los grupos musicales, que también me toca mucho. Yo me acuerdo, Tony Sonti me coge a mí un poquito más lejos, los Abunay y así, y sobre todo Simmons. Los Simmons. Eso es lo que yo seguí por todos lados, porque además, curiosamente, uno de los grupos más avanzados de España, ¿eh? En aquella época, sí. Sin duda, porque teníamos a Rota, teníamos un Morón, exactamente. Y de ahí viene la gran influencia. De Rota, la emisora de FM, la primera FM que había, ponían toda la música, digamos, vanguardista de aquella época. Absolutamente. Teníamos la suerte de escucharla aquí en Cádiz, ¿no? Que fue también la primera que emitió en electrofónico. Efectivamente. Yo recuerdo en Jerez los Solos, en Sevilla los Smash, y aquí eran los Simmons, y en Madrid, en Barcelona se alucinaban porque todavía llevan sus corbatitas las bandas, y aquí ya se soltaron con las melenas. Y el Tony Sonti y todo esto eran las orquestas que iban a los bailes. Exactamente. Julita y su muchacho, que fue también una de las primeras, los Tony Sonti.
los shaders, bueno, eso ya es posterior. Los shaders son de la época de los Simmons. Exactamente. Lo que pasa es que iban pasando de uno a otro, iban pasando, entonces, dependiendo de la época, había unos componentes en uno o en otro, porque Reguera, por ejemplo, Antonio Reguera empezó con los Royner, que eran los rojos y negros, que iban con una chupita blanca, con una cintita que tenía gracia, porque dice, entre actuación y actuación me pedían a mí porque desde que era yo un camarero. Me comentaba Antonio. Claro. Porque Antonio Reguera, ese lo conozco yo desde niño. Yo me acuerdo que yo tenía una guitarra que le puse una pastilla eléctrica, me iba a su casa porque yo era amigo de Agustín, de su hermano, ¿no? Y mi hermano era amigo también de su hermano mayor, Emilio, y Emilio tenía un equipo de música con un amplificador enorme. Yo me iba allí con la guitarra y la enchufaba en el amplificador. Claro. Y Antonio Reguera se hizo una batería de panderetas que había comprado en Parodi. Fíjate. Y en la que hacía de tambor, digamos, de caja, le había puesto un gusanillo de estos que ponían en los visillos. Sí. Bueno, se lo puso por debajo para que, tú sabes, para que hiciera el efecto de un tambor, de una caja, ¿no? Y así empezó Antonio Reguera. Antonio Fernández de la Reguera. La cosa que artísticamente... bueno, ya estuvo como él dice, de alta dimensión, ¿no? Sí, de alta dimensión. Él sigue siendo un fenómeno y ahí está, ¿no? Con su mujer, con Agustina, ¿no? Una maravilla. Yo me llevo, tengo una gran amistad con él. Además lo sigo de cuando en cuando, que le digo que a él no le hace falta decir las cosas muchas veces que dice, porque tiene gracia suficiente como para... la cosa que algunas veces te pasa. Bueno, pues nada, Julio, entonces te emplazamos para el siguiente programa también, porque esto se ha quedado cortito. Yo creo que la gente disfruta con... O una serie de programas. O una serie. Venga, lo que pidan la gente, aquí estoy yo. Aquí estamos. Venga, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por acordarse. Un placer, acordarse. de verdad. Lo que intento es dar a conocer esa historia pequeña que si no se pierde. que tenemos en Cádiz, que si no se pierde. Es que hay que dejarla escrita, porque si no se pierde, es verdad. Pues nada, hasta el próximo programa entonces, Julio, y a ustedes lo mismo, les emplazamos al nuevo programa de Calle y Libertad y hasta entonces, pues muy buenas noches.